protestantedigital.com. Viviendo una fe que razona y una razón que cree. Más de 10 años buscando la verdad con la ética de Jesús en los medios de comunicación. La Biblia, nuestra referencia. Protestante Digital abrazando la cultura. Un diario con buenas noticias cada día en la web. protestantedigital.com. Y bien, como cada mañana conectamos ya con el centro de redacción de protestantedigital.com y su responsable Daniel Hofka. Muy buenos días, Daniel, bienvenido. Hola, muy buenos días. Un placer, como siempre, tenerte con nosotros. Cuéntanos los titulares que para el día de hoy tienen en protestantedigital.com. Aumenta la brecha entre ricos y pobres. Según el informe anual de la ONG Intermón Oxfam, los 20 españoles más ricos del mundo, más ricos de España, tienen el mismo patrimonio que el 20% de la población más pobre en este país. El informe lo preparan cada año para presentarlo en el foro de Davos, el foro en el que se reúnen pues las mayores autoridades y mayores economías del mundo para hablar sobre el curso de la economía mundial. Y lo que viene a decir el informe, que es de alcance mundial, es que la crisis económica que atraviesa España ha hecho que en los últimos años la diferencia entre los que son más ricos y más pobres haya aumentado. Es decir, la desigualdad y la crisis, la desigualdad ha crecido mientras la crisis ha afectado sobre todo a los que tenían más necesidades, mientras que ha habido un mayor beneficio para aquellos que tenían ya unas grandes fortunas antes de ellas. El informe va detallando también la situación de otros países, pero sobre todo incide en la necesidad de que los gobiernos pongan políticas para poder luchar contra la evasión fiscal y también para poder, de alguna manera, intentar compensar esta situación que se está produciendo a nivel generalizado en todo el mundo. La información, evidentemente, ha salido replicada en muchos medios y se ha hablado mucho de este tema, y el informe simplemente pues viene a confirmar lo que ya más o menos se ha venido diciendo en los últimos años, y es que de alguna manera la crisis financiera que se ha sufrido desde aproximadamente el año 2008 ha hecho que las grandes fortunas salieran beneficiadas. Claro, tremendo realmente este informe, ¿no? Ya como bien señalabas, intuíamos, suponíamos de que esto realmente era así, que obviamente esto viene a confirmar las cifras estadísticas, muestran realmente ese reflejo de la desigualdad con la que realmente se administran o gobiernan realmente las cosas en el mundo, ¿no? Y bueno, en nuestro país, por supuesto, también. Sí, en nuestro país se señala, por ejemplo, el ejemplo de Amancio Ortega, que es la persona más rica de España que se conozca, cómo en los últimos años ha aumentado su riqueza de una manera tremenda, ¿no? De todas maneras hay que decir, no tiene por qué ser malo el hecho de que se aumente la riqueza de una persona, o no tenemos por qué juzgar si uno ha hecho bien sus negocios. Claro. El problema está en esa desigualdad creciente, ¿no? Algo mal debe estar funcionando cuando la clase media se va empobreciendo progresivamente. Son millones de personas las que han pasado de un estado, pues, holgado de su economía a estar sufriendo en los últimos años, mientras pues las grandes fortunas pasan de amasar una gran fortuna a una fortuna grandísima. Claro. Entonces, esta es la diferencia que yo creo más llama la atención, y evidentemente hace pensar en que tal vez los gobiernos puedan hacer algo más para poder controlar estas situaciones, evidentemente por medio de la ley, no haciendo una dictadura ni claro. una... ni tampoco haciendo un gobierno que se va a ir a robarlo a los ricos, sino pues a lo mejor fomentando políticas, como dicen en el informe, de control, por ejemplo, de la evasión fiscal, que el dinero no se esté alojando en los paraísos fiscales, y que haya pues de alguna manera un control internacional de esta situación que está haciendo que el mundo pues avance en esa desigualdad entre los ricos y los pobres. Claro que sí. Bueno, esperamos que realmente los estados también vayan tomando esas disposiciones pertinentes y que realmente pues no se permita con tanta facilidad esto, ¿no? Veía, por ejemplo, en la noticia que nos facilitaba Europa Press, dice: la élite de las 85 mayores fortunas del mundo acaparan la misma proporción que la mitad de todo el planeta, es decir, de 3
3.500 millones de personas. Realmente estas cosas, pues evidentemente son lamentables que se den, ¿no? Y hay que buscar políticas, no sé, que permitan de una u otra forma un reparto mucho más equitativo y que sobre todo también esos 3.500 millones de personas pues sean cualificadas, formadas, instruidas para poder tener la capacidad de poder cuanto menos lograr, digamos, su propia subsistencia, ¿no? Porque a veces no es un problema de reparto de dinero solamente, porque si repartieras esa fortuna de pronto sigue haciendo falta más dinero para poder seguir permitiendo que esos 3.500 millones de personas sigan funcionando, porque es un problema no de dinero, sino un problema de mentalidad también, ¿no? De mentalidad y de estructura, desde luego que sí, hay aquí un concepto que hay que ir intentando transformar. En este sentido creo que viene bien recordar que hay libros muy antiguos que nos hablan del buen gobierno, ¿no? Claro, la buena administración. Y uno de ellos podríamos decir que es el libro de Proverbios de la Biblia, ¿no? Que trae muchos consejos sobre cómo el buen gobierno, el gobierno justo, equitativo, el que juzga por igual a un rico que a un pobre, pues es el que realmente va a beneficiar a la sociedad, ¿verdad? Claro. Entonces creo que estaría bien si pudiéramos los cristianos pues difundir esa mentalidad a nuestro alrededor y decir a la gente que realmente siguiendo los principios bíblicos podemos construir una sociedad mejor. El informe de Oxfam, como bien decía, se titula además Gobernar para las élites, secuestro democrático y desigualdad económica. Ellos inciden mucho en cómo se ve en todo el mundo esta tendencia a que de alguna manera parece que los gobiernos están un poco atados a lo que son las grandes élites, estas fortunas que al final acaban cayendo en lo que decías tú, 85 o 100 personas en el mundo, que parece que son las que se acaban beneficiando de todas las leyes que se van aprobando a nivel mundial. Claro, lo que ya se denunciaba desde hace algunas décadas atrás, ¿no? Ricos cada vez más ricos a costa de pobres cada vez más pobres. Pero bueno, en fin, ahí estaremos atentos nosotros para seguir replicando y seguir compartiendo los principios que la Biblia nos enseña en torno a la economía, en torno al tema del crédito, que tanto porque se hizo toda una cultura del crédito en la década pasada y la Biblia nos habla realmente que pues tenemos que tener mucho cuidado con ello y que procurar no realmente salir por fiador, ¿no? Entonces es interesante que esos principios de la economía también en los cuales toca la propia palabra, enseñándonos esos principios de administración, de austeridad, de poder maximizar los recursos, también puedan ser compartidos desde nuestras plataformas pastorales, ¿no? Y que realmente podamos instruir también en esta área a nuestra querida población evangélica, ¿no? Y que podamos realmente, pues no solamente tener esta información, sino poder poner en práctica, que es lo importante, porque de nada nos vale saber si no lo ponemos en práctica, Daniel. Sí, está claro. Ahora que dices la necesidad de formarnos, quisiera aprovechar para recomendar un blog que se está desarrollando ahora mismo en Protestante Digital, a cargo de Óscar Margenet Nadal. Él está hablando sobre los cristianos y el dinero en su blog que se llama Agentes de Cambio, en el Magazine, y lleva ya 4 artículos pues presentando esta situación que tú decías, ¿no? La necesidad de que los cristianos revisemos la actitud con la que usamos el dinero. Efectivamente. Y que tengamos pues una verdadera lectura de la Biblia para poder formarnos en este sentido. Él, por ejemplo, comentaba esto que decías del crédito, ¿no? Como la cultura del crédito a veces nos puede llevar a vivir esclavizados y realmente hemos sido llamados a vivir una vida de libertad y de no esclavizarnos de nada ni de nadie en este mundo, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido es interesante lo que él va planteando y cómo bíblicamente él va paso a paso examinando lo que son los principios que salen de la Biblia para poder vivir adecuadamente en nuestra economía, digamos, personal y familiar. Evidentemente hay también un clamor que hacer hacia afuera, ¿no? Claro. Y lo hacemos y estamos dispuestos también a denunciar lo que nos parece que está mal en la sociedad, que nuestro gobierno puede hacer, pero hay algo muy poderoso que podemos hacer por nuestro ejemplo y por nuestra manera de vida que desde luego puede hacer un efecto muy grande también a nuestro alrededor. Efectivamente, la responsabilidad que tenemos como ciudadanos y como personas realmente sigue siendo muy importante en los estados y al final termina determinando también en algún sentido la tendencia. No nos olvidemos, como dice pues siempre son geniales los eslogans de la Coca-Cola, dice al final las estadísticas las hacemos nosotros, ¿no? Así que tengamos cuidado también en lo que estamos haciendo, ¿no? No solamente miremos para criticar a los demás, sino también vernos qué cosa es lo que estábamos haciendo. ¿Cuál es el nombre del autor y el artículo, por favor, si me puedes facilitar? Sí, mira, el
blog es el blog Agentes de Cambio, está en el magazine, dentro del magazine dominical que se actualiza cada domingo, y el autor es Óscar Margenet Nadal, y el artículo se llama Tropezar dos veces en la misma piedra. Correcto. El artículo que él ha escrito esta semana, y viene pues haciendo una serie sobre los cristianos y el dinero, muy recomendable. Él está ahora mismo pues desarrollando su pensamiento en torno a la figura de Abraham y Sara, haciendo un análisis un poco de los principios que salen de la vida del patriarca, ¿no? Judío, el patriarca israelita, Abraham. Y es interesante ver cómo él va viendo principios que nos pueden ayudar en nuestra manera de vivir. Antes, en artículos anteriores, ha tratado también el tema, por ejemplo, del dinero en el matrimonio, de cómo dentro de la familia, el matrimonio, pues cómo debe llevar adelante el tema del dinero. Por lo tanto, son artículos muy prácticos que nos hablan sobre la necesidad de lo que comentábamos ahora, de vivir el ejemplo y no solo de hablar sobre lo que el gobierno o los demás deben hacer, sino nosotros los que como cristianos que podemos hacer al respecto. Yo también quiero decir lo siguiente, y evidentemente yo lo estoy diciendo no desde la plataforma, desde aquellos que entendían desde el principio cómo funcionaba esto, sino que desafortunadamente me enteré después también, y también fui víctima, en alguna medida autor también de lo que ocurrió, ¿no? Es decir, los créditos benditos. Pero lo decimos desde ese punto porque la experiencia nos permite precisamente ver la gran dificultad, el gran lazo, el gran lastre que significa estar en una deuda, ¿no? La desesperación, la paz, cómo se te va y cómo realmente otros elementos de tu vida y de tu familia comienzan a ser afectadas. Por eso es importante que desde esa experiencia que evidentemente ya hemos vivido, pues tomemos buena nota y aprendamos de estos consejos y leamos, por supuesto, la palabra también en este sentido, porque antes de que ocurrieran todos los problemas, nadie hablaba de la economía en la Biblia. Después que ocurrieron los problemas, evidentemente comencé a escuchar muchos mensajes y dije, ¿dónde estaban estas porciones de la palabra que luego evidentemente me sirvieron para reflexionar, ¿no? Así que lo digo desde ese punto de vista en que también caí en la historia, no vayan a pensar que estoy en el otro lado de la tribuna. Ahí estamos. Evidentemente la reflexión la necesitamos siempre, ¿no? Y a veces lo admitimos, nosotros también no tenemos todas las respuestas y vamos aprendiendo también a medida que vamos caminando, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante que no perdamos tampoco esta actitud. Y en este sentido, Óscar lo que comparte en el artículo es la necesidad también de saber rectificar, ¿no? Y de saber reconocer cuando uno no ha seguido un principio en su vida que esté de acuerdo a lo que la Biblia enseña, pues que pueda cambiar eso. Y creo que eso también es noble y es necesario para la vida del cristiano. Claro que sí, y ahí estamos para realmente poder hacer uso de los principios, pedir perdón y continuar adelante. Si usted ha sido una mala administración, pida perdón, hay consecuencias que asumir y hay que seguir para adelante porque no le va a desamparar el Señor continúa instruyéndole, ayudándole para que usted pueda salir de todos esos puntos en los que a veces solo nos hemos metido. Vamos a dejar ese punto ya de la reflexión en aumenta la brecha entre ricos y pobres y nos vamos al siguiente titular porque no me he dado cuenta, se nos está yendo el tiempo, Daniel. Adelante. Vamos entonces con el titular. Nos vamos a Italia, donde los evangélicos han organizado un debate con varios políticos del Senado italiano en torno a la homofobia, ya que está próximo a aprobarse una ley en el Senado sobre la homofobia, en contra de la homofobia. Esta ley lo que pretende es proteger de alguna manera a un colectivo que se ha discriminado, a personas homosexuales que históricamente pues han tenido que sufrir pues diferentes discriminaciones en diferentes entornos, ¿no? Sin embargo, la ley ha preocupado a la Alianza Evangélica Italiana porque no define exactamente a qué se refiere con discriminación, y al no definir el concepto de discriminación se entra un poco o se teme que se pueda entrar en condenar cualquier postura en torno a lo que podría denominarse la postura sobre la orientación sexual o sobre la familia que uno pueda defender. Entonces, se preguntaba la Alianza, ¿podría un predicador, por ejemplo, seguir hablando de pecado sin ser acusado de homofobia? ¿Podría alguien sugerir un cambio de conducta sin recibir la etiqueta de homófobo? Entonces, son cuestiones que se plantearon en este debate. Y es interesante ver cómo se está desarrollando allí, ya que es un tema que, aunque se está hablando en Italia, se ha hablado también en otros países y evidentemente estamos cerca y siempre se va contagiando de un lado a otro, ¿no? Entonces, claro. Por ejemplo, en la ley británica sobre homofobia que se aprobó recientemente, se aprobó, pero hay una enmienda
en la que digamos, cubre de alguna manera la libertad de expresión, diciendo que no se va a considerar homofobia, por ejemplo, que una persona diga que está opuesta a esa conducta sexual o la quiera condenar o la quiera criticar públicamente, porque realmente es una conducta sexual. Entonces no se va a acusar a esa persona de homofobia por estar haciendo esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, la alianza lo que plantea es que es necesario que no se caiga en esta por defender un derecho, que no se esté pisando el de la libertad de expresión, que también es evidentemente muy valioso. Finalmente, pues lo que advertían es que después de haber sido víctima de una ideología religiosa de Estado, Italia corre el riesgo de caer en una ideología de género declarada obligatoria por ley. Entonces, ellos advierten que no quieren, digamos, alzar la voz para decir que esto no es el camino que se debería seguir. Claro, tremendo. Pues la verdad que una noticia muy de actualidad y vamos a dejar ahí porque podríamos realmente hablar mucho en torno a esto, pero bueno, nos ceñimos a lo que dice la Biblia y bueno, si con ello significa de que no hemos de ser populares, pues bueno, no seremos populares, ¿no? Pero seguiremos pensando y planteando lo que la Biblia plantea al respecto de eso. Al fin y al cabo, no lo hemos inventado nosotros, sino realmente así nos lo dice Dios y tenemos que asumir el paquete completo, ¿no? Porque si es Dios, realmente tenemos que obedecer a lo que Él dice. Dejando este punto ya del titular, que me parece de mucha actualidad, y dejamos ahí para que puedan revisar en la plataforma protestantedigital.com. No me gustaría irme, Daniel, aunque el tiempo esté vencido, sin comentar esto que me parece muy relevante, que los medios españoles han replicado precisamente al respecto de la obra, el trabajo y la vida de José Grau. Sí. El periódico El País publicaba ayer un obituario dedicado, pues una página completa prácticamente, para recordar la figura de José Grau. Ya hemos hablado bastante de él estos días, ¿no? Un teólogo realmente importante para el protestantismo español, y así lo ha distinguido este medio, El País. Y la verdad que ha sido pues una satisfacción el poder ver que este medio ha reconocido de esta manera la figura de un evangélico. De todas maneras, nosotros en nuestro editorial hemos planteado que solo El País ha sido el único periódico que se ha hecho eco, siendo pues una persona realmente importante para los protestantes. Ha tenido la noticia eco pues en Europa, en Latinoamérica, en diferentes medios, y sin embargo aquí en España pues de alguna manera ha pasado bastante desapercibida, fuera de lo que han sido pues los medios, digamos, en los que estamos los protestantes, digamos, llevándolos adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues por una parte agradecemos que El País haga esto, ¿no? Que dé voz. De hecho, bueno, hace algunos años se le entregó el premio Unamuno porque es un medio que suele respetar adecuadamente la información religiosa y sobre todo la realidad protestante, la transmite con bastante asiduidad, pero por otra parte otros periódicos la ignoran, ¿no? Y en este sentido pues destacábamos como los periódicos catalanes, que es donde José Grau lleva adelante su ministerio, pues apenas han tratado el tema, ¿no? Y no ha aparecido en sus páginas para sus lectores ninguna reseña sobre la figura de Grau, en el caso de La Vanguardia, por ejemplo. Claro. Entonces, simplemente constatar que es difícil encontrar a veces en la prensa menciones hacia el protestantismo, y aún en un caso como este, que es una noticia que nos ha parecido importante a los protestantes y que todos de alguna manera nos sentíamos identificados, nos hace ver que la información religiosa en la prensa escrita sigue teniendo un claro sesgo católico, es decir, todo lo que no sea católico es muy difícil que acabe saliendo, cuando esa ya no es la realidad de España. España ya pues es un país multicultural y multiconfesional, en el que evidentemente creo que poco a poco deberían ir haciéndose hueco este tipo de noticias y este tipo de personas que yo creo que tienen mucho que aportar a la sociedad. Claro que sí. Y desde luego, bueno, de todas maneras, decir también que El País, según estoy viendo aquí en la plataforma Actualidad Evangélica, dicen que es el diario más leído, ¿no? 1.851.000 lectores, dicen 2013, marca la estadística. Bueno, es realmente interesante que cuanto menos, digamos, el periódico más leído, el diario más leído, perdón, pueda replicar esta noticia y pueda conocer. Y bueno, estaremos trabajando para dar a conocer también nosotros el trabajo de este hombre. Intentaremos hacer algo especial de este teólogo y que puedan conocer también, divulgar un poco el pensamiento del que en vida fue José Grau.
Así que, bueno, Daniel, ¿alguna otra cosita más para acotar? Bueno, nada más, ya hemos agotado el tiempo, así que... Sí, estamos pasados. Muchas gracias y mañana más. Efectivamente. Pues un abrazo, Daniel, hasta el día de mañana, Dios mediante.